Muy buenas tardes, estimados colegas y distinguidos miembros de la Orden. El Ilustre Colegio de Abogados del Callao les da la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de conferencias magistrales presenciales, que se vienen realizando durante todo el año. En esta ocasión nos encontramos reunidos para participar de la 10ª conferencia magistral presencial, como parte de este importante ciclo académico organizado por nuestra Junta Directiva y nuestro decano. El tema que abordaremos el día de hoy es tentativa y consumación de los delitos contra la administración pública. En nuestra mesa de honor nos acompaña nuestro decano, el doctor Edgar Luis Mitacuray, para quien pido fuertes aplausos, por favor. También presente el expositor, el doctor Manuel Abanto Velázquez, destacado ponente del día de hoy. Aplausos para él, por favor. Sí. También se encuentra presente el doctor Luis Alejandro Ichimesa, director de Conferencias y Publicaciones. Aplausos también, por favor. Asimismo, también se encuentran los directivos, la doctora Denise Victoria Reyes Pérez, directora de Biblioteca. Aplausos también para ella, por favor. Y el doctor Jorge Luis Cangaguala Castro, director de Actividades Sociales y Coordinación Profesional. Y quien les habla, el doctor Lenin Galarza Bellido, director de Relaciones Públicas. A continuación voy a proceder a dar una reseña del expositor del día de hoy. El doctor Manuel Abanto es una de las figuras más destacadas del derecho penal peruano contemporáneo. Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, obtuvo el título profesional en 1989 y continuó su formación en Alemania, donde alcanzó los grados de magíster y doctor en Derecho en la prestigiosa Universidad Albert Ludwig de Friburgo, Alemania. Es profesor principal y conferencista internacional con una trayectoria académica que abarca las más reconocidas universidades del Perú, Europa y América Latina. Ha sido investigador del Instituto Max Planck y becario de las instituciones más prestigiosas del mundo, como el Servicio Alemán de Intercambio Académico DAT y la Fundación Alexander von Humboldt. Autor de influyentes libros, artículos y traducciones de grandes juristas europeos, el doctor Abanto ha contribuido decisivamente al desarrollo del derecho penal económico y la política criminal moderna en el país. Su pensamiento y obra lo consolidan como referente esencial del derecho penal latinoamericano y una autoridad académica de la proyección internacional. Muchos aplausos, por favor, para el doctor Abanto, que va a ser el ponente del día de hoy. Ahora escucharemos a nuestro decano, a quien le cedamos el uso de la palabra. Buenas tardes con todos. Señor doctor Manuel Abanto Vázquez, doctor Luis Alejandro Ichimesa, señores directivos presentes. Es un privilegio el día de hoy contar con la presencia de tan insigne expositor, Manuel Abanto Vázquez. No encuentro palabras de verdad para expresarle en nombre del colegio nuestra gratitud, y también recordar es volver a vivir. Yo tengo el privilegio, el honor, ser promoción de pregrado de Manuelito Abanto. Creo que faltarían días para poder hablar de tan insigne representante y orgullo del Perú. Manuelito Vázquez, su presencia obedece a la gestión del director de actividades académicas, el doctor Luis Alejandro Ichimesa, y de verdad que nos sentimos muy emocionados, muy orgullosos de contar el día de hoy con la presencia de tan reconocido expositor. Orgullo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, orgullo de mi promoción 82 de la referida universidad,
tantos años han pasado, pero parece que fuera ayer porque no ha cambiado. Manuelito Abanto, siempre con su humildad, siempre con su sencillez, y lo consideramos el promoción más representativo de la promoción Ela Dunbar Temple. Muchas gracias, Manuel, por tu presencia, y que sea este el inicio de una comunicación permanente y comprometiéndolo para que siga brindándonos ese conocimiento, ese gran bagaje que usted tiene. Gracias, Manuel. Gracias. Muchas gracias, doctor Mita, por sus palabras. Ahora le cedemos el uso de la palabra al doctor Ichi para que pueda también darle una bienvenida al ponente de hoy. Con su venia, señor decano, señor ponente, doctor Manuel Abanto Vázquez, a todos los presentes, muy buenos días, buenas tardes ya. Quería obviamente recordar una frase que alguna vez me decía un maestro universitario, que a veces el solo nombre y el apellido y es la presentación del ponente. Y creo que eso es lo que ocurre con el doctor Manuel Abanto Vázquez, de quienes hemos tenido todos la oportunidad de leer su obra académica. Como ha dicho el señor decano, un referente para el tema del derecho penal y sobre todo, ¿no?, el orgullo, ¿no?, de dejar el nombre del país, ¿no?, bastante alto en el tema del extranjero. Yo quiero destacar y aunarme, ¿no?, a esas palabras de don Luis Mitacuray, destacar obviamente el tema de la sencillez, la calidez, la humildad, ¿no?, con todo el conocimiento y el bagaje que tiene el doctor Manuel Abanto Vázquez, y ese desprendimiento, ¿no?, de estar el día de hoy, pese que es una jornada atípica, ¿no?, para el colegio, y obviamente, pero cuando se le hizo la propuesta de que venga a poder compartir sus conocimientos, no lo dudó y obviamente está con nosotros el día de hoy. Gestos como los que obviamente nos brinda el doctor Manuel Abanto Vázquez reflejan, ¿no?, obviamente más allá de la calidad académica, la calidad de persona, ¿no?, porque obviamente detrás del aspecto académico está la persona y obviamente eso habla mucho de él. Yo no quiero extenderme más, creo que obviamente el nombre y el apellido de por sí ya marca obviamente lo que vamos a escuchar el día de hoy. Doctor Manuel Abanto Vázquez, está usted en su casa, el Colegio del Callao. Señor decano, muchas gracias por las palabras. Permiso, gracias. Muchas gracias, doctor Ichi, por su intervención. Ahora sí vamos a dar por inicio a la ponencia y cedemos el uso de la palabra al doctor Manuel Abanto Vázquez para que empiece con la ponencia titulada Tentativa y consumación en los delitos contra la administración pública. Sí, póngalo para poder. Buenos días, tardes a todos ustedes. Agradezco la invitación para poder exponer en este auditorio, en especial a Luis Ichi, colega y amigo de hace varios años, y tener el gusto además de reencontrarme con un promocional, se le dice, ¿no? Mitacuray, a quien no veía hace mucho tiempo, desde los años amarquinos, ¿no?, los movidos años 80. Compartimos tantas aventuras con él y otros más, ¿no? Bien, se me ha invitado a disertar sobre el tema tentativa y delitos contra la administración pública, ¿no?, sobre el tema que estoy investigando y sobre el cual va a salir un artículo donde encontrarán más detalles. He preferido hablar sobre aspectos que creo han sido muy polémicos también en la jurisprudencia nacional, y por eso me he animado a hablar sobre este tema, investigar sobre este tema. Siempre se está investigando, ¿no? Nunca se llega a una postura definitiva. Pero a partir de la teoría que yo defiendo, como saben ustedes, el derecho es una
si se quiere, ciencia, el tema muy discutible si es una ciencia o no, pero argumentativa. Entonces hay teorías, distintas teorías basadas en la ley vigente en nuestro país, influidas además por otras teorías de otros países donde la argumentación, la ciencia, la investigación pues, ha alcanzado niveles muy altos, además donde esta investigación, esta jurisprudencia, esta ciencia es mucho más antigua que la nuestra. Entonces sucede a veces que adoptamos teorías, manejamos teorías que provienen de estos países y a veces no se saben utilizar. Entonces esa es mi preocupación y espero despejar algunas dudas o por lo menos dejar puesta mi posición para que si se decide seguir esta línea argumentativa, que no es la mía tampoco, sino está basada en otra teoría dominante en Alemania y todavía en España, pues se haga con la debida propiedad, ¿no? Y no se mezclen las cosas. Bueno, vamos a ver. Ahí está. Entonces, si vamos a hablar de la tentativa en los delitos contra la administración pública, tentativa de consumación en los delitos contra la administración pública, primero tenemos que tener un punto de partida claro. ¿Sobre qué base vamos a hablar de la tentativa? Y sobre esto, primero, decidir, tomar postura por la doctrina que defiende o bien la tarea de la protección del derecho penal en cuanto a bienes jurídicos o, como ven ahí, la teoría que no tan conocida aquí, los de derechos subjetivos, o más conocida y difundida, la del sistema normativo, ¿no? Normativo radical. O sea, aquí quizá deberíamos hablar de nombres, aunque los nombres de los dogmáticos son muchos más que los que se conocen aquí, ¿no? Aquí cuando se habla de la teoría de bienes jurídicos se piensa en Roxin, pero no es el único, hay muchísimos más. Además, él no la fundó. Y cuando se habla del sistema normativo radical, o sea, el normativismo sistémico, se piensa en Jacobs, Günther Jacobs, los dos alemanes, ¿no? Tampoco es el único, aunque en este caso sí es el fundador de esta doctrina. Pero bueno, cuando se habla de la teoría de los derechos subjetivos, no se piensa en nadie, ¿no? Sin embargo, hay muchos y muy importantes penalistas alemanes. Lamentablemente aquí no tiene defensores, pero también es importante. Bien, yo sigo la teoría de los bienes jurídicos, ¿ya? Además, la teoría de los bienes jurídicos tiene fundamento legal en nuestro país, porque recordaremos que en nuestro artículo 4 del título preliminar se refiere a bienes jurídicos, ¿no? Y al principio de lesividad. Con más razón todavía aquí, ¿no? Bien, entonces debe tenerse en claro que la misión del derecho penal es proteger bienes jurídicos. El Código Penal está más o menos organizado en esta función, por eso se habla de una función sistemática de la teoría de bienes jurídicos, o sea, delitos contra la vida y la salud, bueno, bienes jurídicos, vida y salud. Delitos contra la propiedad, bien jurídico, propiedad. Pero no siempre acierta, ¿no?, el legislador, porque el Código Penal ha tenido una evolución y esta no necesariamente va de la mano con la doctrina, es al revés, ¿no? La doctrina se forma a partir de la ley. Pero bueno, entonces, si se habla de bienes jurídicos, tenemos que entender, esto va a ser nuestra guía, si la misión del derecho penal es proteger bienes jurídicos, en el caso de la vida, el bien jurídico es la vida, ¿no?, la vida de las personas. En el caso de la propiedad, el bien jurídico también es la propiedad. En el caso de los bienes jurídicos económicos, tenemos libre competencia, tenemos propiedad industrial, etcétera, etcétera. Y en el caso de la administración pública, tenemos el correcto funcionamiento de la administración pública. Pero aquí ya hay que hacer una diferenciación porque esto va a servir en la interpretación, en el análisis de la tentativa. El bien jurídico, y aquí hay coincidencias también con otras doctrinas, el bien jurídico no es lo mismo que el objeto del bien jurídico directamente atacado por el delito, ¿no? El delito ataca al bien jurídico a través de un objeto que lo representa en este mundo, en el mundo real de los ciudadanos, de los sujetos, ¿no? Entonces, en el caso del bien jurídico vida, es claro, hay una coincidencia aparente, pero es meramente conceptual, entre el bien jurídico vida y el objeto atacado, que es la vida de cada uno de nosotros.
Entonces hay que entender que cuando un sujeto quita la vida a otra persona, es cierto, está eliminando esa vida, está atacando el objeto y al mismo tiempo está manifestando, ahí hay coincidencia con el normativismo sistémico y con el sistema de derechos subjetivos, está comunicando, está negando vigencia al bien jurídico vida como un valor ideal que debe regir en la sociedad para que podamos subsistir como sociedad, ¿no? En eso hay coincidencia en la vida, pero no es lo mismo en otros aspectos. En el correcto funcionamiento de la administración pública se niega vigencia, se afecta el correcto funcionamiento de la administración pública atacando algunos de sus objetos que aquí sí se diferencian. Por ejemplo, en el peculado está el patrimonio público. Entonces, a través de una apropiación, además por parte de un sujeto determinado, funcionario público, del caudal público que él debe administrar, está afectando este correcto funcionamiento de la administración pública. Como pueden ver, aquí sí se diferencia claramente ante los ojos de los ciudadanos, pero son dos cosas distintas que hay que diferenciar porque a partir de aquí vamos a encontrar cuando hay un peligro, cuando hay una lesión, cuando hay una afección real, una consumación, y cuando hay una tentativa. Por eso es importante esta diferenciación. Bien, entonces, cuando hay tentativa hay cuando no se ha llegado a la consumación. Así lo dice además nuestro Código Penal, la ley penal, ¿no? Cuando el sujeto ha iniciado la ejecución del hecho delictivo, pero no ha llegado a consumarlo. ¿Por qué? Porque resulta que en la parte especial la descripción de todos los delitos es de consumación. En cambio, para que haya tentativa, se extiende, ¿no? Se extiende la punibilidad a un periodo previo a esta consumación. ¿Y por qué se hace esto? Porque se dice, con esta tentativa, el sujeto está expresando algo que es dañino para la sociedad y se quiere penar también eso. Pero no se quiere penar todo, ¿no? Porque el sujeto puede haber ideado cometer un hecho delictivo, haber realizado actos que van hacia esa ejecución y mucho antes, ¿no?, de la ejecución misma. Entonces el problema está en distinguir a partir de qué momento se debe penar, se puede penar según la ley escrita. No vamos a penar la ideación, ¿no? Sería entrar en el momento muy previo, y esto se llama derecho penal de la actitud interna, que está prohibido. No puede un Estado democrático de derecho pretender penar los meros pensamientos, pero tampoco se puede esperar tanto que se llegue hasta la consumación misma, porque la consumación es punible. Entonces, esto que se conoce como iter criminis, ¿no?, que va desde la ideación hasta la consumación, pasando por una serie de estadios, esto para definir a partir de qué momento la parte general dice que ya es punible la conducta previa a la consumación. Para eso hay teorías, para eso están las teorías, ¿no? La ley penal simplemente dice es considerada tentativa, y hay una pena de la tentativa cuando el sujeto comienza la ejecución de los hechos, ¿no? Bueno, ¿y cuándo se comienza? Bueno, hay una teoría subjetiva, hay una teoría objetiva, creo que lo ven ahí. Hay teorías mixtas y hay una teoría de la unificación. ¿Qué quiere decir todo esto? Lo ven ahí, ¿no? Cuando hay una teoría subjetiva, se dice que es punible, ya es tentativa punible, cuando se manifiesta una voluntad hostil al derecho, cuando el sujeto de alguna manera ha manifestado hostilidad al derecho. Pues esto es muy difícil de definir, y por eso es que se ha buscado más bien un criterio objetivo. ¿Y cuándo habría entonces, desde el punto de vista más objetivo, ¿no?, cuándo se ha creado un peligro con la conducta se crea un peligro para el bien jurídico tutelado? Esto es un poquito más claro, porque hay que analizar, hay que ver, ¿no?, en la realidad que ha habido una conducta que ha creado tal peligro, pero para esto se necesita también mayores precisiones. Entonces, después surgió una teoría de la impresión. Cuando la conducta realizada, que no ha llegado a la consumación, ha causado tal impresión.
Entonces recién a partir de ahí se podría hablar de tentativa. Se ha combinado también lo subjetivo con lo objetivo, y esto es la teoría dominante en la actualidad en Alemania, aunque una teoría importante que ha resurgido es la teoría objetiva, y que me parece la más correcta, otra vez de la peligrosidad, pero medido en términos más precisos. El mismo Roxin, que antes postulaba la teoría de la unificación, antes de fallecer, en sus últimas publicaciones, había tendido más bien a la teoría objetiva. Pero esto tiene su razón de ser también en la ley escrita. La ley escrita alemana, que muchos toman como referencia, colegas que también se han formado en Alemania, no es igual que la peruana. La ley alemana, que se modificó en los años 70, pero que antes se parecía más a la peruana, ha querido que rija la teoría subjetiva, ¿no? Entonces, el legislador alemán en los años 70 pretendía que se sancione penalmente todo tipo de tentativa. Hay varios tipos de tentativa que veremos a continuación. Entonces, mientras que la peruana no. La peruana tiende a excluir supuestos de tentativa para no hacerlas punibles. Sobre todo la llamada tentativa inidónea. Entonces, la legislación penal alemana en la actualidad sanciona tanto la tentativa idónea como la inidónea, y solamente aquellos supuestos que se conoce como de error burdo, o sea, de burda incomprensión, que hay que analizar también, no son excluidos, tampoco esos, sino para ellos el magistrado, el juez, podría reducir la pena o exonerar de pena. Se deja en manos del juez el exonerar o disminuir de pena. En el caso nuestro, en cambio, tenemos que la ley dice que la tentativa absolutamente inidónea, ojo, utiliza un término, una terminología que ya no es seguida en Alemania, ni tampoco en España, solamente en casos de absoluta ineficacia del medio, del objeto, ¿no? Solamente en esos casos no hay pena, se excluye de pena. Lo cual quiere decir, contrario sensu, que hay casos de relatividad de la tentativa, de la inidoneidad de la tentativa, que sí serían punibles. Y eso es importante porque vamos a ver nosotros, ahí está la regulación, ¿no? Los artículos, bueno, ¿lo ven? Esto podemos saltear. Entonces vamos a ver nosotros que en la doctrina y en sobre todo en la jurisprudencia peruana parece haber confusión y no haberse reconocido que hay casos de tentativa inidónea que sí son punibles. Bien, ¿qué ha pasado ahora? Bueno, para completar el panorama, la tentativa no es posible en algunos casos de lege lata, o sea, según la ley misma, porque ha habido un adelantamiento de las barreras del derecho penal. O sea, se analiza la tentativa según una estructura de un delito en el cual es claramente definida la fase, desde la fase interna hasta la consumación. Sobre todo en delitos violentos, ¿no? Como el homicidio, como el hurto, como la estafa. Pero en otros casos, ya debido a la estructura del tipo penal, no es posible la tentativa, porque se han adelantado la barrera del derecho penal. Ya no se sanciona la consumación, sino incluso hasta la tentativa, o antes la preparación, ¿ya? Entonces, debido a esto es que hay que tener mucho cuidado. Depende de la estructura del tipo penal para decir si es posible o no es posible la tentativa. Aquí ya hay algunos errores. Bueno, en primer lugar habría que tener en cuenta cómo es la legislación correspondiente donde se quiere analizar la tentativa. Por ejemplo, en España o en Alemania tenemos en la parte general posibilidad de sancionar la conspiración, la proposición, la provocación, la apología de delitos, ¿no? De manera genérica. Nosotros tenemos tipos específicos en el Código Penal en la parte especial. No lo tenemos así como se tiene en España en la parte general. Por otro lado, según la estructura, hay delitos de lesión y hay delitos de peligro, ¿no? Ya les dije, tanto la lesión como el peligro deben verse en el objeto del bien jurídico correspondiente, no en el bien jurídico mismo. ¿Por qué?
Porque fíjense ustedes, ¿cómo se puede atentar contra la economía nacional? ¿Cómo se puede lesionar? No se puede lesionar, ¿no? Pero sí se puede lesionar la libre competencia, sí se puede lesionar el sistema de funcionamiento del bancario, o poner en peligro. Sí se puede lesionar, en el caso del medio ambiente, no todo el ambiente completo, sino las aguas, los aires, ¿no? Se puede. Entonces, siempre hay que enfocar el peligro o la lesión al objeto del bien jurídico. Bien, entonces, visto así, vamos a ver que en algunos delitos de peligro, los llamados delitos de peligro abstracto, no es posible la tentativa. En los delitos de peligro concreto sí es posible la tentativa, pero en la práctica es difícil de determinar. En el peligro concreto hay que determinar que cuando el sujeto ha creado tal peligro concreto, una situación de peligro, según aquella situación en la cual la consumación no se produce solo por un milagro, prácticamente, ¿no? En nuestro medio tenemos pocos delitos de peligro concreto, en realidad, más hay en Europa. Entonces, sobre todo en el tráfico rodado, haría falta, ¿no? Por ejemplo, los legisladores deberían introducir tipos de peligro concreto en el tráfico rodado. Deben haber visto casos en los que por un milagro no pasa nada, por un milagro, por una pericia de la víctima, de la futura víctima, que salta un salto milagroso y se salva o reacciona de una manera increíble. Esos casos son, la situación creada es un peligro concreto. Y para eso hay tipos de peligro concreto en el tráfico rodado, en Europa, en España o en Alemania. Aquí no hay eso, ¿no? Bien, entonces, en esos casos, teóricamente, es posible la tentativa en el delito de peligro concreto. El delito de peligro concreto es un delito de resultado. O sea, el resultado producido, ahí está la consumación. Y previo a ese resultado producido es posible la tentativa. En cambio, no es posible la tentativa en un delito de preparación, donde el legislador ha adelantado tanto las barreras del derecho penal que se ha ido por detrás, además de lo que hubiera sido una tentativa, ¿no? Y eso se nota claramente en los delitos de tráfico ilícito de drogas, por ejemplo. El tráfico ilícito de drogas es la compraventa, ¿no?, de drogas, de sustancias prohibidas. Pero el legislador ha adelantado las barreras del derecho penal hasta sancionar la compra de insumos o el traslado de insumos para la preparación de drogas que después se van a vender, ¿no? Entonces se ha adelantado y por lo tanto estas preparaciones difícilmente pueden admitir una tentativa. Bueno, sobre delitos de preparación y delitos autónomos que últimamente ha tratado la Corte Suprema en casaciones con motivo de otros tipos penales, se podría hablar mucho, ¿no? Ahí también los términos son muy polémicos, los términos utilizados. No es este motivo de mi exposición y por lo tanto vamos a continuar. Ahora, llevado todo esto a los delitos contra la administración pública, que es finalmente la materia, el núcleo de mi exposición, tenemos que identificar en cada tipo penal si estamos hablando de delitos de resultado, delitos de mera actividad, delitos de peligro o delitos de lesión. Se me pasó otra distinción que es importante en el análisis que quería hacer ahora. Delitos de mera actividad y delitos de resultado. Los tipos delictivos se pueden diferenciar de distinta manera, ¿no? Delitos dolosos o delitos imprudentes, delitos de mera actividad, delitos de resultado, delitos de lesión, delitos de peligro, en fin, hay varias formas de definirlos. Pero hay una muy importante que es esta de mera actividad y de resultado, porque tiene influencia el análisis que vamos a hacer ahora. Y además una confusión que quisiera aclarar. En los delitos de mera actividad, a diferencia de los delitos de resultado, la mera conducta descrita en el tipo penal ya es, si es realizada, ya constituye el resultado típico. O sea, no hay un resultado en el sentido de una separación espacio-temporal entre acción y resultado. La acción misma, al realizarse, ya equivale a una consumación, o sea, ya es delictiva.
El ejemplo más claro es el de la violación de domicilio, ¿no? En el cual al ingresar a la vivienda sin autorización o no retirarse de ella pese a la combinación para que se haga, ya ahí tenemos un delito. No hay que esperar un resultado más, ¿no? Que se desmaye el propietario, que se caiga la casa, no, ese ya es el delito. Entonces, mientras que en el homicidio, en el hurto, en el homicidio tiene que haber una muerte. Si no hay muerte, se quedó en la tentativa. En el hurto, la estafa, tiene que haber un perjuicio patrimonial. Si se ha hecho todo lo necesario y no se ha realizado todavía el perjuicio patrimonial, no se ha engañado, se ha producido un error en la víctima, ha habido una disposición patrimonial, pero todavía no hay perjuicio patrimonial, nos quedamos en la tentativa. Bien, ahí sí hay una separación clara entre la conducta típica y el resultado típico. Muy bien, pues que resulta que también en los delitos contra la administración pública tenemos tipos penales que exigen un resultado, como en el peculado, y otros que no, como por ejemplo en la negociación incompatible, o incluso en la colusión. Pero ¿qué sucede? Que se ha dicho erróneamente que no sería posible la tentativa en los delitos de mera actividad. No es así. Y eso lo dice tanto la doctrina como también es fácilmente de aclarar desde a través del conocimiento de los conceptos que he compartido con ustedes. ¿Por qué? Porque hay conductas previas a la consumación, mejor dicho, hay conductas previas a la realización, a la ejecución del hecho delictivo que, según las teorías que se manejen, ¿no?, acerca del inicio de la tentativa, la que yo manejo es la de los actos parciales. El último acto parcial es posible también en la mera actividad. O sea, antes de que se viole el domicilio es posible que el sujeto haya realizado conductas tendentes a violarlo, ¿no?, a violar ese domicilio. Puede haber intentado abrir la puerta, y eso podría ser sin autorización, por supuesto, y eso ya podría ser considerado una tentativa. O sea, es posible la tentativa en los delitos de mera actividad. Bien, ahora bien, entonces, en los delitos de resultado como el peculado, por supuesto que es posible la tentativa. Hay una serie de actos previos. El sujeto, el funcionario público, por ejemplo, realiza actos de disposición de los caudales o efectos que él tiene a su cargo, sin que se haya llegado todavía al menoscabo patrimonial, ¿no?, según las teorías que se manejen. La teoría del saldo, por ejemplo, que es la primera. Entonces, él puede haber dispuesto que el dinero que él maneje sea transferido a una cuenta que él ha creado, ¿no?, en algún sitio. Sin embargo, el dinero todavía no ha salido. Se puede haber quedado todavía todo en la tentativa, ¿no? No se ha llegado al perjuicio patrimonial. En otros delitos, en negociación incompatible, es difícil la tentativa si es considerada la negociación incompatible como delito de mera actividad, el interesarse indebidamente del funcionario público en aquellas tratativas, aquella actividad de contratación entre el Estado y el interesado, el particular, mayormente una empresa. Si es considerado un delito de mera actividad, como les dije antes, es posible la tentativa. Si es considerado como un delito de preparación, no sería posible la tentativa, porque antes de la preparación no hay nada, ¿no? No hay nada que sea reprochable por el derecho penal. Sin embargo, la consideración de la negociación incompatible como una preparación de la colusión me parece una teoría errónea, no es correcta. Aunque lo haya dicho la Corte Suprema, parte de la Corte Suprema, no hay diferentes salas, ¿no?, parte de la Corte Suprema en algunas casaciones. El problema es que no se ha comprendido el origen y la trascendencia de ambos tipos delictivos. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? Por eso es importante, ¿no?, tener claras las ideas. En estas casaciones, en muchas casaciones en realidad, se habla de expectativas normativas
¿no?, como tarea del derecho penal, y al final se termina hablando también de bienes jurídicos tutelados. Es más, y se exige además un perjuicio patrimonial. Se exige incluso una pericia técnica para ver cuál es el monto, el patrimonio afectado para la administración pública. Todo esto quiere indicar que en realidad el delito afecta a tal patrimonio, por lo tanto a un bien jurídico. Entonces no se puede argumentar, mezclar las argumentaciones, ¿no? Expectativas normativas por un lado y bienes jurídicos también. O sea, no se puede agarrar distintas teorías y mezclarlas y al final, no sé, con eso no se hacen bien las cosas, ¿no? No, en ningún sitio he visto que se hagan cosas así. O se sigue una teoría o se sigue la otra, pero se tienen que seguir hasta el final, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo he analizado esto también, ¿no? La colusión, mal llamada colusión, ya desde ahí está mal, no es otra cosa que un fraude a la administración pública, y por lo tanto está estrechamente vinculada, y así es también en la legislación comparada, con la estafa. De ahí, ese es su origen. Su origen es un fraude al patrimonio. Y en otros países, como en Alemania, no existe un tipo penal de fraude a la administración pública o colusión, no existe. Simplemente existe una estafa y una grabación, ¿no?, cuando lo hiciera el funcionario público, o una sanción de la tentativa, pues, ¿no? Eso, utilizando la parte general. Y ocurre que, y se ha dicho también en España, donde sí existe y donde tienen su origen ambos tipos penales ya en el siglo XIX, que en la práctica lo que se sanciona penalmente en la práctica es precisamente la mengua patrimonial, o sea, la estafa. En teoría se quiere adelantar la barrera de derecho penal y sancionar ya aquellos actos colusorios entre funcionario público y la parte interesada, o incluso unilateralmente cuando el funcionario público se interesare, ¿no?, en aquellos la contratación pública o la contratación pública. Entonces, eso se pretende, eso quería el legislador español del siglo XIX, ¿no?, porque los primeros códigos penales españoles ya habían ambos tipos penales, un primer párrafo y un segundo párrafo. La concertación para defraudar al Estado patrimonialmente, por supuesto, y cuando no se pudiera probar esto, subsidiariamente, solamente a funcionario público, cuando no se pudiera demostrar el interés que ha tenido indebido, ¿no? Esa fue la idea del legislador español entonces, pero no ha funcionado. En la práctica lo que se hace, lo que ocurre es que todo se descubre, todo se denuncia recién cuando se produce el perjuicio patrimonial. Entonces, y utilizamos tipos penales que han querido adelantar las barreras para sancionar penalmente el interés ilícito demostrado, o por lo menos el acto colusorio que está tendente a, ¿no?, que tiende a causar este perjuicio patrimonial a la administración pública, pero en ese momento nadie denuncia, ¿no? Nadie denuncia ni puede denunciar porque no hay ni pruebas, ¿no? Las pruebas surgen cuando ya hay perjuicio patrimonial. Entonces, ¿qué sentido tiene mantener tipos penales que están de más, ¿no? El problema que existe con estos tipos penales, además, hay que se olvida cuál es su origen. Su origen es el deseo de proteger un bien jurídico, el patrimonio, y en concreto el patrimonio público que está siendo administrado por funcionarios públicos de mala manera, ¿no?, de manera abusiva. Bueno, entonces esto hay que tener claro para saber cuándo es posible la tentativa y cuándo no. En teoría, la colusión es prácticamente imposible de sancionar en la práctica, la tentativa y la colusión, pero en teoría al menos, si se llegara a demostrar que los sujetos, el interesado y el funcionario público, van a coludir, van a reunirse en algún lugar, está todo preparado, hasta podría haber participación, todo está preparado para que se dé esto, pues nada impediría, en teoría, que se pudiera sancionar penalmente también la tentativa. Lo veo difícil, eso sí, en la práctica. Bueno, hay otros tipos delictivos que también podrían admitir tentativa, porque son en realidad de mera actividad, como los nombramientos ilegales, el patrocinio ilegal, el cohecho pasivo por solicitud, por aceptación es más fácil, porque antes hay un requerimiento del funcionario público. En cambio, en otros casos ya por definición propia no es posible la tentativa, como en la versión antigua del cohecho activo, ¿no?, el intentar corromper. Bien,
Un último aspecto que me parece importante aclarar es el del llamado funcionario de facto. El funcionario de facto tiene que ver con la tentativa inidónea. La tentativa inidónea es aquella en la cual no es posible realizar el delito debido a la inidoneidad del medio utilizado, del objeto contra el cual se realiza el medio, se emplea un medio que sí sería posible, o cuando el sujeto que va a realizar la conducta típica no reúne la cualidad que el tipo penal exige. Este último es el caso que nos interesa, pero los otros también son interesantes. Porque, bueno, se habla de delito imposible cuando alguien quiere matar a alguien que está muerto, ¿no? Por ejemplo. O se habla de tentativa irreal cuando uno emplea medios que no son idóneos para realizar esto, como por ejemplo rezar, ¿no? Mediante rezos, mediante invocaciones, o mediante sustancias que no son tóxicas, etcétera, etcétera. Y se habla de delito putativo cuando el sujeto quiere cometer un hecho delictivo que no es penado, no es punible penal, no está en la ley, por lo tanto, tampoco. Entonces, pero en el caso del sujeto activo inidóneo, a veces el tipo penal exige una conducta, una cualidad específica. Y en nuestro caso se trata de los delitos funcionariales, ¿no? Donde el sujeto activo debe ser un funcionario público. Y si no lo es, y realiza la conducta típica, entonces ahí viene la discusión. ¿Sería posible que, aunque no reuniera la cualidad del sujeto activo, a pesar de todo sea considerado como autor de un delito funcionarial? Y para estos casos entró en el derecho penal una discusión del derecho administrativo, bajo el nombre funcionario de facto. En el derecho administrativo lo que interesaba era ver si los actos realizados por el sujeto cuyo cargo había sido anulado, surtían efectos o no. Tenían efectos administrativos hacia atrás, todo lo que se ha realizado hasta la nulidad, o también hacia adelante. O sea, todos los actos que además ha realizado habiéndose detectado la nulidad, pero hasta dejar el cargo. Eso es lo que interesaba para el derecho administrativo. Ex tunc, ex nunc. Esto fue llevado al derecho penal y en algunos manuales, incluyéndome yo, se ha mencionado y se dice, bueno, hay casos de funcionario de facto en los cuales, aunque el sujeto activo hubiera perdido la cualidad de funcionario público, podría ser considerado como autor de un delito funcionarial, un cohecho, por ejemplo. El sujeto activo del funcionario público que ha dejado de serlo porque ha sido cesado o su título ha sido anulado, entonces cobra una coima y entonces sería un autor de un cohecho pasivo. Bueno, pues la discusión es todavía fuerte. Sin embargo, creo yo que no debería tener cabida en el derecho penal el concepto funcionario de facto. ¿Por qué? Porque el derecho penal, nuestra ley penal, contiene una definición de funcionario público bastante amplia. En nuestro caso es el artículo 425, ¿no es cierto? Que además ha sido ampliado una vez más. Y aparte de esta definición amplia, en aquella parte de la parte especial referida a los delitos funcionariales, hay ampliaciones específicas, ¿no? También puede cometer el hecho delictivo el albacea, el árbitro, etcétera, etcétera. O sea, ya tenemos varias ampliaciones, un concepto muy amplio de funcionario público. Y entonces, en aquellos casos en los cuales el sujeto no reúne tal cualidad, según el Código Penal, el 425, o incluso según la ampliación de los demás artículos, entonces no tendría el derecho penal, no tendría sentido ampliar más interpretativamente. Se actuaría contra legem, contra la voluntad del legislador, y además sistemáticamente no tendría sentido el delito de usurpación de funciones. Tenemos el delito de usurpación de funciones cuando en la modalidad de aquel exfuncionario público que pese a haber cesado, pese a haber sido anulado su título, continúa ejerciendo, ¿no? Entonces no tiene sentido. Bueno,
Pero hay otros supuestos en los cuales el sujeto activo nunca tuvo la cualidad de funcionario público y lo utiliza supuestamente el hecho de ser funcionario público ante los demás para cometer un hecho delictivo. Por ejemplo, dos sujetos que se disfrazan de policías y cobran coimas, ¿cierto? Entonces, en estos casos no tenemos un delito funcionarial. El sujeto nunca ha sido funcionario público. Tenemos un delito de estafa. Tenemos o delitos contra la libertad, o delitos sexuales, incluso se obligan a la víctima a mantener relaciones sexuales. Cualquier otro delito, además del de usurpación de funciones, ¿no? Eso es un supuesto. El otro supuesto es el sujeto que cree ser funcionario público y cometer un hecho delictivo. En este caso tenemos un delito putativo, ¿no? En cuanto a delito funcionarial, además del delito que cometa, ¿no? El delito común que cometa, como un sujeto cualquiera que no es funcionario público. Bien, entonces con esto espero haber aclarado algunos puntos que me parece que son muy polémicos y muy actuales en nuestro quehacer diario como abogados, como magistrados o hasta como estudiantes de Derecho. Bien, muchas gracias por la invitación una vez más y bueno, si tienen alguna pregunta que hacer estaré gustoso de responderlas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Abanto, por su valiosa y enriquecedora exposición, de la cual nos deja importantes reflexiones y aportes académicos respecto a los delitos contra la administración pública. Esperamos también pronto tenerlo nuevamente en futuras actividades de nuestro colegio profesional. Aplausos para el doctor, por favor. Antes de concluir nuestra conferencia, en nombre del Ilustre Colegio de Abogados del Callao, nuestro decano hará la entrega de un presente institucional y un certificado al doctor Abanto Vázquez, como muestra de gratitud y para que recuerde que siempre esta institución será para él un segundo hogar, en el que siempre será bienvenido. Doctor Manuel Abanto Vázquez, como testimonio de gratitud del ilustre colegio, su colegio a partir de ahora, y queremos perennizar este agradecimiento mediante un... Sí. Si te pesa, ¿no? Ahí está. También, doctor, le queremos hacer entrega que lleva que si bien es cierto, no es del Callao, pero lleva la insignia del colegio. Muchas gracias. Mi querido Manuel, un saludo para ti. Lo lleve siempre al recuerdo. Bueno, muchas gracias por tantos regalos, ¿no? Efectivamente, la próxima vez que vuelva aquí y pueda hablar sobre algún tema, ya estoy premunido como para poder decir de vuelta al cole. Muchas gracias. Asimismo, doctor Abanto, también hay un presente adicional que será entregado de parte del doctor Luis Sichimesa para usted. ¿Cuánto más? Nos queríamos, doctor del Abanto, en nombre del Colegio de Abogados del Callao, Ilustre Colegio del Callao, del señor decano, de su junta directiva que hoy nos acompaña el día de hoy, de las personas que nos acompañan de manera virtual, un pequeño reconocimiento que también muestra la gestión del señor decano, de la junta directiva, que más o menos es el reflejo de lo que usted obviamente ha expuesto ahí de manera fotográfica. Entonces, en nombre del colegio queremos
darle este pequeño presente que es justo su exposición del reflejo, ojalá que le guste. Y nada, no creo que es una muestra justo del auditorio donde usted ha estado, el pupitre donde ha estado, y es una foto casi real, pero hecho un cuadro. Muchas gracias, doctor Abanto. Gracias a todos. Otro saco y otra corbata. Sí, sí, ahí está. Gracias. Con los dos amigos. Gracias. Gracias. Bueno, mucho cariño para usted, para que le lleven una santa. Sí, ahí está. Ahí está. Con propaganda. Con tu libro, ¿sabes? Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Aplausos, por favor. Finalmente, deseo agradecer a nuestro decano y a los miembros de la Junta Directiva hoy presentes por hacer posible este ciclo de conferencias magistrales presenciales, logrando invitar a nuestra casa a tan excelentísimos profesionales con trayectoria y conocimiento sobre el derecho. Ciclo de conferencias que va a continuar desarrollándose a lo largo del año. Invitamos también a todos los presentes y a quienes están en las redes sociales a que nos sigan en las transmisiones en vivos que realiza el Colegio de Abogados. Seguir al Colegio de Abogados también en todas sus redes sociales para mantenerse informado de las conferencias, seminarios y cursos que se dictarán semanalmente, los cuales cuentan con certificación virtual gratuita. También los invito a conocer las actividades deportivas y de bienestar para los agremiados que realiza el colegio y también los convenios que tienen para beneficio de ustedes y sus familiares. Antes de concluir, los invito a todos a ponerse de pie, por favor, y para que puedan pasar en la parte de aquí para la foto final, por favor. También un saludo para el doctor Martín Manco, directivo de Ventanilla, que nos está acompañando el día de hoy, por favor. Ah, y el doctor Hammer también, agremiado. ¿Cómo está, doctor? Unos aplausos para ellos también, por favor. Listo. Así nada. Mirando aquí, listo. Uno, dos, tres. Uno, dos. Listo, muchas gracias.